La casa en la noche eterna. En una tranquila colonia de la Ciudad de México, un joven se muda a una antigua casa. Al principio, todo parece normal, pero pronto descubre que la casa esconde secretos oscuros. Me mudé a la casa buscando paz, algo de tranquilidad en medio del bullicio de la Ciudad de México. La vida en el trabajo se estaba tornando insoportable, y la idea de vivir en un lugar apartado, rodeado de naturaleza, me parecía ideal. La casa estaba ubicada en una colonia antigua, cuyos edificios parecían contar historias olvidadas. En sus calles empedradas, apenas un par de casas se mantenían en pie. Pero lo que me atrajo fue el precio, sorprendentemente bajo para el tamaño y la ubicación. La primera vez que vi la casa, estaba oscuro. El viento soplaba suavemente, agitando las ramas de los árboles cercanos. La fachada, aunque deteriorada, tenía una belleza singular. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el jardín se encontraba desordenado, con arbustos que parecían salirse de control. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. La puerta de entrada, aunque vieja, estaba firme, y los cristales de las ventanas, aunque sucios, no parecían rotos. Entré con una mezcla de emoción y aprensión. La casa olía a madera envejecida y humedad, pero algo más en el aire me pareció extraño. A medida que recorría los pasillos y las habitaciones, me di cuenta de que cada rincón parecía tener su propia atmósfera. Las habitaciones de la planta baja parecían mucho más frías que las del piso superior. Todo estaba en silencio, pero esa calma era inquietante. Pasaron un par de días antes de que comenzara a notar las cosas extrañas. Al principio, creí que eran simples ruidos de una casa vieja, pero pronto me di cuenta de que no era tan sencillo. Por la noche, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad, escuchaba pasos. Al principio pensé que era el sonido de la casa asentándose, pero cada vez se volvían más específicos, más cerca, como si alguien caminara de un lado a otro en los pasillos. No era el crujido del suelo bajo el peso de la casa, sino una presencia que se desplazaba con una intención propia. Lo que más me incomodaba era el sonido de una puerta abriéndose. Por la mañana, al inspeccionar la casa, podía ver que ninguna puerta estaba abierta, pero al regresar por la noche, siempre encontraba la misma puerta, la que conducía al sótano, ligeramente entreabierta. Esa noche no pude resistir la curiosidad. Me armé de valor y bajé las escaleras hacia el sótano. No tenía razón alguna para hacerlo, solo sentía la necesidad de comprobar qué había allí. La puerta crujió cuando la abrí, y un aire frío me golpeó en el rostro. El sótano estaba oscuro, con una luz tenue que provenía de una bombilla colgada del techo. Había cajas viejas, muebles cubiertos por sábanas blancas, y una sensación de abandono. Pero lo que más me llamó la atención fue el suelo. En el centro, una alfombra vieja estaba enrollada y, al parecer, recién movida. La inquietante sensación de que alguien había estado allí me invadió. Me agaché para examinar el área, pero no encontré nada fuera de lo común. O al menos eso creí. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido y volver al primer piso, sentí algo debajo de la alfombra. Un pequeño objeto metálico. Lo saqué y, para mi sorpresa, era una antigua llave de hierro. El diseño era peculiar, con figuras extrañas que formaban parte del mango. No podía entender por qué alguien dejaría una llave en ese lugar, y mucho menos porque estaba allí, en un sótano aparentemente vacío. Guardé la llave en el bolsillo de mi pantalón. Algo en mi interior me decía que debía conservarla. Mientras subía las escaleras, un sonido leve, como un susurro, me hizo detenerme. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se sentía denso, como si estuviera siendo observado. Decidí que era hora de irme a dormir, convencido de que todo esto no era más que mi mente jugando trucos. Esa noche, sin embargo, los sueños no fueron tan tranquilos. En mi sueño, me encontraba dentro de la casa, caminando por los pasillos oscuros, con las luces parpadeando. Al igual que la noche anterior, sentí la presencia de algo o alguien cerca. De repente, vi una figura al final del pasillo, una silueta oscura, de pie, inmóvil. No podía ver su rostro, pero una sensación de frío me recorrió la espalda. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera espeso, y la figura comenzó a moverse hacia mí, con pasos lentos, pero firmes. Desperté de golpe, empapado en sudor frío. Miré alrededor de la habitación, pero nada estaba fuera de lugar. El silencio era absoluto, y la sensación de ser observado permaneció. Intenté calmarme y pensar en algo racional, pero la inquietud se apoderó de mí. Al día siguiente, decidí salir a caminar por el vecindario. Necesitaba despejarme y alejarme de la atmósfera pesada que había comenzado a envolver la casa. Recorrí las calles solitarias,
buscando algo que me distrajera. Fue entonces cuando conocí a una vecina, una mujer mayor que me vio caminar por su calle. Me detuvo amablemente y, tras un par de palabras cordiales, comenzó a hablar sobre la casa en la que vivía. «Es una casa muy vieja, ¿verdad?», comentó con una sonrisa preocupada. «Muchas historias se cuentan sobre ella, pero pocas personas se quedan mucho tiempo. Dicen que la casa está atrapada en un ciclo, uno que no deja ir a quienes entran». La curiosidad me invadió y le pedí más detalles. Ella vaciló un momento antes de continuar. «Se dice que cada noche, la casa vuelve a revivir lo que ocurrió allí hace muchos años. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero algunos aseguran que hay algo, una presencia que no deja a los moradores descansar. Nadie ha quedado mucho tiempo. Los que lo han intentado, simplemente, se van. O peor aún, nunca se van del todo». Su tono de voz se volvió más grave, y no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. «Mi recomendación», continuó, «es que si alguna vez necesitas ir a ese lugar en la noche, asegúrate de estar acompañado. O al menos, asegúrate de que la puerta esté cerrada. La casa tiene formas de entrar en tu mente. Y créeme, no querrás saber qué pasa cuando lo hace». Mi corazón latió más rápido. Me despedí rápidamente de la vecina y regresé a la casa con una sensación incómoda de que algo estaba a punto de suceder. Esa misma noche, una inquietud se apoderó de mí. La vecina no había exagerado, algo dentro de la casa estaba despertando. Ya no se trataba de simples ruidos o de la presencia distante que sentía a menudo. El aire, esa noche, estaba más denso, pesado, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Mi curiosidad era insostenible. La llave que había encontrado en el sótano me llamaba como una advertencia. No podía dejarla de lado. Recordé que la vecina había hablado de una puerta que debía mantenerse cerrada. No sabía a qué se refería, pero no podía ignorarlo. Quizás la llave era la respuesta a lo que estaba sucediendo. Tras cenar, esperé hasta que la casa se sumiera en el silencio profundo de la noche. Los relojes marcaban la misma hora que la noche anterior. Me armé de valor y tomé la llave en mis manos, que ahora parecía mucho más pesada de lo que había estado en el sótano. Caminé lentamente por los pasillos oscuros, sintiendo como cada paso se volvía más y más pesado. Al llegar frente a la puerta del sótano, mi respiración se agitó. No quería entrar, pero sentía que no tenía otra opción. La puerta del sótano, como siempre, estaba ligeramente entreabierta. Colocando la llave en la cerradura, la giré con firmeza. El sonido del metal encajando me hizo estremecer. Al abrir, un aire helado me golpeó en la cara, mucho más fuerte que la última vez. Un leve murmullo parecía llenar el espacio, un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes. Bajé las escaleras con cautela, el frío envolviendo cada parte de mi cuerpo. La luz débil de la bombilla apenas iluminaba el lugar, y el aire estaba pesado, como si el sótano hubiera estado sellado por años. Miré alrededor, y esa noche algo se sentía distinto. Algo estaba fuera de lugar. Al fondo, en una esquina, descubrí algo que no había notado antes. Una puerta pequeña, oculta parcialmente por viejas cajas de madera. La puerta parecía más nueva que las otras partes del sótano, su madera estaba limpia, sin polvo. El latido de mi corazón comenzó a acelerarse, y una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a acercarme. Al igual que con el resto de la casa, la sensación de ser observado me invadió nuevamente. Me acerqué lentamente, con la llave aún en la mano, pero algo me detuvo. El susurro había vuelto, esta vez más fuerte. Era una voz. No podía distinguir las palabras, pero sonaba como una llamada desesperada. Miré hacia atrás, esperando ver alguna figura, pero la casa seguía en silencio. El susurro provenía, sin embargo, de esa puerta. Sin pensarlo, tomé la llave y la inserté en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido espantoso. La visión que me recibió era aterradora. No era un cuarto común y corriente. Detrás de la puerta, había un pasillo oscuro que parecía extenderse más allá de la luz del sótano. Un corredor sin fin, más largo de lo que cabría esperar de una casa de este tamaño. La atmósfera estaba cargada, como si el aire estuviera impregnado de algo antiguo y malévolo. Los muros, a pesar de ser de piedra, estaban cubiertos de manchas oscuras que se desvanecían a medida que mi linterna avanzaba. Sin embargo, algo más llamó mi atención, un objeto en el suelo. Se trataba de una figura, pequeña y desproporcionada, cubierta de polvo. Al acercarme, mi mano tembló al rozar lo que parecía ser una muñeca. La figura estaba desgastada, sus ojos eran dos pequeños agujeros vacíos, y su vestido estaba rasgado. La sensación de angustia me invadió de inmediato, como si la muñeca no fuera más que un recordatorio de algo horrible.
De repente, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió tan frío que podía ver mi aliento. Un sonido sordo, casi imperceptible, retumbó a lo lejos. Algo se movió en las sombras del corredor, pero cuando miré, no vi nada. Volví a mirar la muñeca, que parecía casi observarme, y noté algo que me heló la sangre. Las manos de la muñeca, aunque rotas y deshechas, parecían haber sido manipuladas recientemente, como si alguien las hubiera tocado en las últimas horas. Instintivamente, supe que no debía seguir adelante, pero mis pies no respondían. Algo me empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia el corazón del pasillo. Mi respiración se hizo más errática, y aunque mi mente gritaba que debía regresar, mi cuerpo avanzó por voluntad propia, adentrándose en la oscuridad. La muñeca parecía seguirme, sus ojos vacíos clavados en mi espalda. Caminé, o mejor dicho, me dejé arrastrar por el pasillo durante lo que me parecieron horas. Sin embargo, el tiempo se volvió irrelevante. No importaba cuánto avanzara, no parecía haber un final a la vista. De repente, algo rompió el silencio, un suspiro, un murmullo, y luego una risa baja, casi burlona. Aceleré el paso, pero la risa se hizo más fuerte, más cercana. Sentí la presencia de alguien o algo detrás de mí, siguiéndome, observándome. Sin poder evitarlo, volví la cabeza. La figura estaba allí, en la penumbra, solo su silueta visible. La vi tan claramente como si estuviera parada frente a mí. Era una mujer, pero no una mujer común. Su rostro estaba pálido, sin rasgos definidos, como si estuviera desvaneciéndose ante mis ojos. La figura comenzó a acercarse lentamente, arrastrando los pies, emitiendo un sonido sordo, como si el suelo se resistiera a permitirle su paso. Un grito se ahogó en mi garganta. Retrocedí, pero algo me impidió moverme más rápido. Mis pies estaban pegados al suelo, como si algo invisible me estuviera sujetando. La mujer estiró sus manos hacia mí, con dedos largos y distorsionados, y cuando sus garras casi rozaron mi cara, un estruendo recorrió la casa, como si todo el lugar estuviera colapsando. La risa cesó de golpe, y una presión insoportable me aplastó. El aire se volvió espeso, como si me ahogara. Grité, pero nadie me oyó. La figura desapareció en el mismo instante en que un estruendo terrible retumbó en toda la casa, como si una puerta se hubiera cerrado con fuerza. El estruendo que resonó en toda la casa fue tan intenso que casi me hizo caer al suelo. Mis piernas, temblorosas, finalmente cedieron, y me desplomé sobre el suelo del pasillo. El aire denso se disipó lentamente, pero la sensación de terror no se desvaneció. El frío persistía, más pesado que nunca. Miré alrededor, esperando que la figura de la mujer regresara, pero en la oscuridad solo pude ver las sombras que danzaban en las paredes, como si la casa misma estuviera viva. Con esfuerzo, logré levantarme. El pasillo parecía interminable, pero ahora algo había cambiado. Algo en el aire, algo en el sonido. La risa se había ido, pero en su lugar, una sensación de desesperación se apoderó de mí, como si cada paso que diera me acercara más a una verdad que no quería conocer. Me di la vuelta y comencé a correr hacia la puerta del sótano. Cada paso resonaba en la casa vacía, pero no me atreví a mirar atrás. La llave, ahora en mi mano, parecía arder. El pasillo se alargaba cada vez más, y las paredes parecían cerrarse sobre mí. El sonido de mis propios pasos me ensordecía, y sentía que algo invisible me perseguía, que algo oscuro y maligno no quería que saliera de ese lugar. Finalmente, llegué a la puerta del sótano. Al abrirla, la luz de la bombilla parpadeó brevemente, pero la visión que se presentó ante mí me dejó sin aliento. El sótano no estaba como lo había dejado. Las sombras habían tomado forma, y las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. Los objetos, los muebles cubiertos por sábanas blancas, estaban ahora alineados de manera extraña, formando un círculo alrededor de un altar improvisado. Y en el centro, una figura estaba de pie, inmóvil. Mi respiración se cortó al ver que la figura era la misma mujer de antes. Estaba de pie frente al altar, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera esperando algo. Pero lo más perturbador fue lo que tenía en las manos, la muñeca. La misma muñeca que había encontrado en el pasillo. Solo que ahora, en sus ojos vacíos, brillaba una luz oscura, como si algo las estuviera controlando. Sin poder evitarlo, me acerqué. Algo me empujaba hacia el altar, una fuerza invisible que me obligaba a avanzar. La mujer levantó la cabeza lentamente, sus ojos vacíos ahora llenos de una oscuridad abrumadora, y en su rostro pude ver una sonrisa, aunque no estaba segura de si realmente era una sonrisa o algo mucho más horrible.
Has llegado tarde, dijo con voz rasposa, como si cada palabra le costara. La casa nunca te dejará ir. Estás atrapado aquí, como todos los que vinieron antes que tú. Mi corazón latió con fuerza. ¿Atrapado? ¿Qué significaba eso? Sentí como la desesperación comenzaba a invadirme, como las sombras parecían moverse a mi alrededor, acercándose lentamente, rodeándome. Intenté retroceder, pero no pude. Estaba completamente paralizado. La figura de la mujer dio un paso hacia mí, y con cada paso, la oscuridad parecía expandirse. De repente, escuché una voz en mi mente, susurrando mi nombre, llamándome. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia mi cuerpo, envolviéndome. Todo mi ser se sentía atrapado, como si la casa misma estuviera devorándome. No puedes escapar, dijo la mujer, con una sonrisa aún más amplia. Nadie lo ha logrado jamás. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover un brazo. Luché contra la presión de la oscuridad, pero mi cuerpo no respondía. La casa estaba ganando. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, como mi mente se desvanecía, como si estuviera perdiendo mi conexión con la realidad. De repente, el altar comenzó a brillar con una luz cegadora. Las sombras que me rodeaban comenzaron a disolverse, pero la luz parecía cada vez más fuerte, como si el mismo aire estuviera ardiendo. La mujer retrocedió lentamente, como si temiera esa luz, y entonces, la luz explotó en un destello brillante, iluminando todo el sótano. La figura desapareció al instante, y la muñeca cayó al suelo, inerte, sin vida. Caí de rodillas, y por un momento, todo quedó en silencio. La presión desapareció, las sombras se desvanecieron, y el aire regresó a su estado normal. Estaba exhausto, agotado, pero de alguna manera, libre. Corrí hacia la salida, subí las escaleras y salí de la casa sin mirar atrás. En cuanto atravesé la puerta, la sensación de estar atrapado desapareció por completo. La casa quedó atrás, y el viento nocturno me abrazó como una bienvenida. Aunque había logrado salir, una sensación extraña me invadió. Algo dentro de mí me decía que la casa nunca se iría. Aunque ya no podía verla, sabía que seguía allí, esperando a su próxima víctima, atrapada en un ciclo eterno. Esa noche, dormí poco. El eco de la risa de la mujer aún resonaba en mis oídos. No sabía si lo que había experimentado era real o si había sido solo una pesadilla. Pero algo dentro de mí me decía que no debía regresar jamás. La casa en la noche eterna nunca olvida. Y a veces, lo que dejamos atrás no desaparece tan fácilmente.